La mañana llegó, pero no con el habitual coro de notificaciones ni el resplandor de una pantalla. Solo silencio. Tu mano buscó el teléfono. Inerte, oscuro, sin señal, sin wifi. Nada. Solo tu reflejo en el vidrio, devolviéndote la mirada. El silencio era extraño, pesado, como si el mundo contuviera el aliento. Afuera, la ciudad estaba quieta, sin tráfico, sin zumbido eléctrico. Solo el susurro de las hojas y el trino de un pájaro confundido. Cada sonido se amplificaba. El aire, tenso, cargado de misterio. Los vecinos salieron, cautelosos, con la misma confusión en el rostro. ¿El tuyo funciona? Solo gestos de negación. Todos los dispositivos, inútiles, ladrillos sin vida, los hilos invisibles que unían cada hogar, cortados. La red había desaparecido. Una sensación escalofriante se coló en la mente. Esto no era local, ni un simple corte de luz. Era global, como si alguien hubiera bajado un enorme interruptor. El día apenas comenzaba, pero el mundo ya era extraño, desconocido. El misterio del gran silencio apenas empezaba. ¿Qué mano invisible había desconectado el bullicio constante de la humanidad? Nadie tenía respuestas. Solo quedaba esperar y observar. El tiempo parecía detenerse. Las rutinas, suspendidas en el aire. El pulso de la vida moderna, desaparecido. El miedo crecía, silencioso. Las miradas se cruzaban, buscando consuelo. Pero solo encontraban más preguntas. El mundo, de repente, era un lugar inmenso y vacío. La tecnología, nuestra aliada, ahora era solo un recuerdo. El silencio se volvía insoportable. Cada minuto sin conexión era una eternidad. La incertidumbre reinaba. ¿Cuánto duraría este apagón? ¿Qué vendría después? El amanecer trajo más dudas que respuestas, y el silencio, implacable, seguía ahí. Así comenzó el primer día del mundo desconectado, y nadie sabía cómo terminaría. Los engranajes del comercio global intentaron girar, pero el motor estaba muerto. Las bolsas de Londres, Nueva York, Tokio, pantallas apagadas, cotizaciones congeladas. Operadores mirando monitores muertos, el pulso de la economía mundial detenido. Los bancos, cerrados o sumidos en el caos. Computadoras inservibles, bases de datos inaccesibles, cajeros automáticos, monolitos oscuros, tarjetas de crédito reducidas a plástico inútil. El ballet global del dinero, detenido. Sin transacciones, sin retiro, sin acceso a la riqueza. El colapso económico se volvió real. Los sistemas complejos, tan dependientes de la conexión, demostraron su fragilidad. El apretón de manos digital que sostenía cada transacción, desaparecido. La arquitectura invisible de las finanzas, reducida a polvo. Solo quedaba un vacío aterrador. ¿Qué pasa cuando la sangre deja de circular? El sistema que alimenta a naciones y salarios, desaparecido. La respuesta, incertidumbre, miedo, parálisis. El shock inicial dio paso al horror. El motor del mundo no solo se detuvo, se trabó. Nadie sabía cómo volver a encenderlo. La economía global, de rodillas. El dinero, convertido en un concepto abstracto. La confianza, evaporada. Empresas, gobiernos, familias, todos atrapados en la misma red rota. El comercio, reducido al trueque y la improvisación. La riqueza, imposible de medir o mover. El futuro, incierto. El colapso era total. La economía, un gigante con pies de barro. El mundo, obligado a repensar el valor y a enfrentar la realidad de su propia fragilidad. El gran parón económico había comenzado, y nadie sabía cuándo, o sí, terminaría. ¿Cómo se informa a un mundo sumido en el silencio? Los canales conocidos estaban muertos, sin noticieros, sin redes sociales, solo rumores y miedo viajando de boca en boca. La verdad, perdida en la marea del pánico. Las compras de pánico estallaron, supermercados convertidos en campos de batalla, estanterías vacías en horas, latas, agua, pilas, velas, todo desaparecía. El instinto de supervivencia reemplazó la civilidad. El miedo a la escasez se volvió realidad. Las tiendas, símbolos de abundancia, se transformaron en monumentos a la desesperación. Los hospitales, sin registros digitales ni comunicación, enfrentaban el caos. Cirugías retrasadas, tratamientos comprometidos. Doctores y enfermeros luchando con papel y memoria. La tecnología traicionera ponía vidas en juego. En las calles, la sociedad comenzaba a desgarrarse. Saqueos, primero esporádicos, luego descarados. La desesperación y el oportunismo se mezclaban. Las fuerzas del orden, abrumadas y desconectadas.
La desinformación se volvió un arma poderosa, difundida por susurros y miedo. Una sociedad sin anclas digitales, a la deriva. Las estructuras familiares de la vida diaria se desmoronaban. El caos se expandía con cada hora. La confianza, erosionada. El orden, frágil. La vida cotidiana, irreconocible. El miedo, omnipresente. La esperanza, escasa. El mundo, sumido en la incertidumbre. El caos en las calles era solo el principio. Nadie estaba preparado para lo que vendría, y la noche prometía ser aún más oscura. La pregunta ardía. ¿Qué fuerza invisible provocó este apocalipsis digital? Las mentes más brillantes, aisladas, especulaban. ¿Accidente tecnológico colosal? ¿Falla en cascada? ¿Un solo error crítico? ¿O algo más deliberado? ¿Un ciberataque perfecto? ¿Una guerra invisible? No bombas, sino el sistema nervioso de la civilización. Un Pearl Harbor digital, sin rastro, solo silencio y caos. ¿Quién poseía ese poder? ¿Para qué? Otros miraron al cielo. ¿Supertormenta solar? ¿Pulso electromagnético? ¿Un botón de reinicio cósmico, pulsado sin aviso? ¿Un recordatorio de nuestra pequeñez ante la naturaleza? Surgieron teorías más oscuras. ¿Experimento deliberado? ¿Prueba de control? ¿Una inteligencia desconocida? La verdad, si salía a la luz, podría ser más perturbadora que cualquier ficción. El silencio guardaba muchos secretos. La incertidumbre alimentaba el miedo. Nadie confiaba en nadie. Las teorías se multiplicaban. La paranoia crecía. El vacío digital era también un vacío de certezas. El mundo buscaba respuestas, pero solo encontraba más preguntas. El misterio persistía y el silencio seguía reinando. En el silencio digital, la humanidad se volvió arqueóloga de su propio pasado. Viejas radios resucitaron, buscando señales en el aire. Los periódicos impresos, antes reliquias, se volvieron tesoros. Tinta sobre papel, fragmentos de noticias, súplicas de información. Los teléfonos fijos, olvidados, recuperaron valor si aún funcionaban. Una voz humana, sin filtros, era ahora un vínculo vital. ¿Cuántos recordaban los números de sus seres queridos? Las bibliotecas de Internet, desaparecidas. Avances médicos, investigación, historia, arte, inaccesibles. Una amnesia colectiva descendió. ¿Cuánto habíamos perdido realmente? Para los nativos digitales, este mundo era un vacío aterrador. Sin pantallas, sin conectividad, la vida era irreconocible. Una onda de choque generacional sacudió a las familias. Los mayores que recordaban la vida antes de Internet se convirtieron en guías, guardianes de saberes olvidados. Cómo vivir desconectados. El conocimiento, ahora oral y tangible. La memoria, más valiosa que nunca. El mundo redescubría lo analógico y aprendía, a la fuerza, a sobrevivir sin la red. El pasado se volvió presente y el futuro incierto, pero la humanidad seguía adelante. Los gobiernos, sin sus redes de comunicación, tambaleaban. Algunos al borde del colapso, incapaces de proyectar autoridad. Otros imponían controles duros, ley marcial, toques de queda. La información se volvió sustancia controlada, el miedo una herramienta de poder. En el vacío surgieron nuevos líderes, no los elegidos, sino los que podían organizar y comunicar. Figuras carismáticas prometían orden, o caudillos se repartían feudos. Las viejas reglas del poder se rompieron. Dinámicas más primarias tomaron su lugar. Si Internet regresara, ¿sería el mismo espacio libre? ¿O una herramienta del Estado, cada clic monitoreado? La libertad, intercambiada por la promesa de estabilidad. Una jaula dorada de conexión. Quizá este era el plan de algunos, un gran reinicio, no solo financiero, sino social. Una oportunidad de reconstruir el mundo a su imagen, usando el silencio y el miedo como lienzo. El vacío digital creó espacio para nuevos poderes y para nuevas cadenas, forjadas en la oscuridad. El control, más fácil en el silencio. La vigilancia, más tentadora. El poder, más concentrado. La sociedad, más vulnerable. El futuro, más incierto. El silencio, un arma y un escudo. El orden mundial, reescrito en la penumbra. La ausencia del zumbido digital cambió todo, y el mundo nunca volvería a ser igual. El poder en el silencio era absoluto, y nadie sabía quién lo controlaba. Éramos más que usuarios de Internet, estábamos atados a él. Un cordón umbilical digital, cortado de golpe. Sentimos su ausencia como un dolor fantasma, una pérdida profunda, casi espiritual. Gran parte de nuestra identidad vivía en línea. Ahora, borrada,
¿O solo dormida en servidores mudos? ¿Quiénes éramos sin nuestro reflejo digital? La conveniencia, el acceso instantáneo, la conexión global, todo desaparecido. Nos vimos obligados a mirar hacia adentro, a conectar con quienes estaban presentes, en persona, un choque para una especie acostumbrada a la mediación digital. El vacío nos sostuvo un espejo, reflejando nuestra profunda dependencia. ¿Era este avance realmente progreso o una trampa sutil? Habíamos construido un Dios digital, y ahora ese Dios nos había abandonado. O tal vez solo habíamos olvidado cómo vivir sin él. El silencio nos obligó a replantear todo, a buscar sentido fuera de la red, a redescubrir lo humano y a enfrentar la soledad real. El mundo por fin se miraba a sí mismo. Los días se fundieron en semanas. El gran silencio persistía. El misterio de aquella primera mañana seguía sin resolver. ¿Qué ocurrió realmente? ¿Quién desenchufó al mundo? La humanidad esperaba, adaptándose o decayendo. Un nuevo ritmo de vida emergía bajo un cielo silencioso. Imagina ese amanecer. La desconexión absoluta, el miedo, la incertidumbre. ¿Cómo reaccionarías? ¿Qué fortalezas descubrirías? ¿Qué miedos enfrentarías? Nuestra resiliencia estaba a prueba. Nuestra ingeniosidad, desafiada. ¿Podremos encontrar un nuevo camino? ¿O tropezaremos como civilizaciones pasadas? El futuro sigue sin escribirse. Esta historia es solo una posibilidad inquietante. El tapiz del ¿qué pasaría si? Es vasto y complejo. Te invitamos a seguir explorando estos misterios. Historias que nos recuerdan la fragilidad de nuestro mundo y la sorprendente fuerza del espíritu humano. La llamada sigue sin respuesta. Por ahora.